Discipulando naciones. Voy a dar 4 versículos primero. Yo sé que los conocemos, sino que quiero usarlos para establecer una plataforma sobre la cual voy a iniciar esta serie. Hoy voy a dar esta introducción, digámoslo así, para poder explicar el por qué vamos a seguir a partir de la semana entrante. También estaré enseñando la semana entrante y voy a comenzar con el tema de la familia, porque para mí, de todas las esferas que la sociedad puede tener, donde estamos involucrados, sea que tú estés en el gobierno o que tú trabajes en finanzas a nivel de lo económico de la nación, o que seas educador y estás involucrado en la educación de nuestra nación, donde sea que tú estés involucrado en las esferas que sea, para mí el eje de todo es la familia. Entonces vamos a empezar la semana entrante vamos a seguir con la familia. ¿Y qué es lo que queremos hacer a través de esta serie? Como Dios nos está diciendo, lo que les acabo de leer, más lo que van a oír, lo que oyeron de los profetas en el aniversario, tantas cosas que dijeron, la misma palabra profética con que abrimos aquí el jueves por la noche que nos dio el profeta Rudy Nelson, estaba diciendo también lo mismo. Es algo que no conocemos, pero es algo a donde Dios nos está llevando a entrar en una dimensión mayor. Yo diría, ¿qué temas nos ha estado dando de enseñanza aquí en la iglesia? Pues nos ha estado hablando de unidad, ¿cierto? Honra. ¿Qué más nos ha estado hablando? De gracia, de amor, perdón. Ahora nosotros con una parte del equipo del liderazgo vamos a comenzar una serie. Estuvimos dando humildad, ahora vamos a empezar a estudiar un libro de santidad, que Dios nos ha estado hablando mucho. Pero miren cómo es de preciso, los tiempos de Dios son tan precisos. Terminamos esas enseñanzas de honra, ¿y qué pasó con nosotros como anfitriones? Fueron tantas las notas, los agradecimientos verbales, escritos de las personas, y había un tema en común. Nos sentimos tan bien recibidos, nos sentimos tan amados. A ver si recuerdo otras cosas que dijeron. Estamos tan agradecidos. Todo el personal que sirvió, todos los que estuvieran, no solo allí físicamente en el gimnasio Evangelista Mora, los que fueron anfitriones, los que se prestaron para el transporte, ¿para qué? Para hospedaje, sí, por supuesto. Todas las personas, casi, creo que fueron inclusive más de 200 voluntarios que hubo de parte de nosotros. Los que vinieron de otras iglesias, fíjense que de aquí habían estado en Cartagena hacía unos meses nomás, la pastora Anita, que viajó con Miguel Villegas para hacer un adiestramiento al personal de comunicaciones de nuestra iglesia en Cartagena. Y lo lindo fue que 2 de ellos vinieron acá a servir y ser parte del equipo de comunicaciones, que de Medellín vinieron de allá también, los que vinieron a ser parte de todo ese equipo de la infraestructura de luces, sonido, comunicaciones. O sea, fue un trabajo mancomunado, sí, pero tan lindo y de tanta unidad y tanto amor, que eso fue lo que vieron. Entonces Dios nos acaba de terminar de recordar lo que es la honra, y quiero decirles que lo recibieron los que vinieron y lo reconocieron y se sintieron honrados y amados. Entonces muchas gracias a todos por ese trabajo. Y tal vez tú no fuiste un voluntario porque por alguna razón no lo pudiste ser. El solo hecho que saludaras, que fueras amable con todos los invitados, todos los que venían, eso también ellos lo recibieron. Entonces vamos a leer de Mateo 28, 18 y 19. Recuerden, el título es Discipulando naciones, propósito de reino. Todo esto es dentro
obviamente el concepto de reino. Mateo 28, 18 y 19. Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por lo tanto, vayan, gracias, y hagan. Vayan y hagan. ¿Qué es lo que está diciendo? Como el Padre me lo dio a mí, te lo estoy dando a ti, te lo estoy delegando a ti y te estoy mandando a que tú también hagas lo que yo te he estado enseñando estos 3 años y medio. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora me voy a devolver a esto, pero destaco que dice de todas las naciones. No dice países, dice de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En Marcos, esa es de la traducción, nueva traducción viviente. Ahora, los otros 3 versículos que les voy a leer es de la traducción nueva versión internacional. Marcos 16:15 les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Vamos a ver ahora qué significa criatura, qué significa nación y qué significa país. Lucas 24, del 45 al 47, esta es la porción en que Jesús se encuentra con los que vienen regresando de Emaús. No lo reconocen porque acaba de resucitar y no lo reconocen a él. Entonces hay 2 experiencias. En la primera, en ambas parte el pan y les comparte acerca de los salmos y de los profetas. Y hay 2 experiencias de revelación que ellos tienen. La primera que tienen, dice la palabra, es que les abre los ojos para que reconozcan, porque físicamente estaban viendo a este hombre y estaban hablando con él, pero eran los ojos del corazón, de ese hombre interior, para que reconocieran que él era Jesús. O sea, como en nuestra vida, tantos aspectos de mi vida que yo tengo que estar continuamente reconociendo mi necesidad de Jesús en esa área de mi vida. La segunda experiencia es la que voy a leer aquí, cuando él ya va y se encuentra con los discípulos que están reunidos y él ya no les abre los ojos, sino que dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. O sea, ya le estaba recordando y diciendo: soy yo, esto que les dije ya pasó y aquí estoy en el cumplimiento de lo que les dije que iba a pasar. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Diría uno, bueno, qué curioso que habla de naciones si está empezando por una ciudad. Y por último aquí les leo Génesis 22, 17 al 18, que bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia, Dios está hablando, a Abraham, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Entonces comienzo con el concepto de reino. El concepto de reino, pues, obviamente para que haya un reino tiene que haber un rey, ¿cierto? E implica que ese rey tiene una autoridad sobre un territorio, sobre un grupo de personas, y ese rey es la máxima autoridad. Quiero decir que cuando en la palabra de Dios vemos el concepto de reino que se habla en el Nuevo Testamento, está específicamente refiriéndose
a lo que Jesús anunció, el reino de Dios, el reino de los cielos, ya está aquí, revelado en él, en el que fue enviado por el Padre, el rey de ese reino. Entonces, al ser enviado, cuando alguien es enviado, esa es una de las características de lo apostólico. Lo apostólico, para que sea apostólico, en esencia tiene que ser enviado. Porque el apóstol no se queda con un título pegado en un lugar como una estatua. Apostólico significa enviado, como un mensajero y aún, como dice en la palabra, como un embajador. En 2 Corintios 5, 18, 20 vemos que dice: entonces les dijo Jesús, ese no es. Cuando está refiriéndose a embajador, un segundo. Bueno, 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, el Padre, por medio de la obra de la vida de Jesús, su entrega, muerte en la cruz, derramamiento de su sangre, que simboliza su vida, reconcilió a la humanidad con el Padre. Entonces dice, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos ese ministerio, todo el creyente lo tiene, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, cuando Cristo vino al mundo, el Padre con él, a través de él, estaba reconciliando a aquellos que no lo conocían, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que en el versículo 20 somos embajadores en nombre de Cristo. Dilo tú: yo soy un embajador en nombre de Cristo, como ministro de la reconciliación. Y dice aquí, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El mensaje es que nos reconciliemos con el Padre. Y así como el Padre envió al Hijo, eso es lo que nos dice en el Evangelio de Juan, que por amor a nosotros Él mandó, envió, le encargó a su Hijo que viniera con un propósito. Asimismo, ahora Jesús está diciendo: vayan y lleven este ministerio de reconciliación. Al ir y ser mensajeros, somos entonces apostólicos. El segundo concepto que quiero resaltar es nación. Me devuelvo a la porción que les leí en Mateo 28, que dice: hagan discípulos de todas las naciones. Aquí se ha enseñado, la pastora Gisela lo ha enseñado, en el IMES también. Esta palabra nación, uno la usa como si fuera sinónimo de país. Y si vamos a una concordancia, por ejemplo la Strong's, que usamos mucho aquí, y que esa ya la hay en español, y tú buscas la palabra nación de este versículo 28, vas a encontrar que no significa país, sino que lo que dice en la Strong's, que se los voy a leer, dice, primeramente, vemos aquí que todas las referencias a nación en el Nuevo Testamento, solo hay 3 versículos que no tienen la misma raíz de nación que les voy a dar. Hay 57 referencias con la palabra nación en el Nuevo Testamento. De esas 57, 54 todas tienen la misma raíz y las otras 3 se refieren a esa misma raíz. O sea que todas significan etnia. La palabra en griego es etnos y significa en español etnia. Está diciendo que significa nación, una raza, una tribu. Especialmente en ese entonces que lo usaban foráneo al pueblo judío, un grupo de personas
pagana, gentil, que no conocen del Evangelio, un pueblo, un linaje, una familia. También significa parientes, una clase, un género, una tribu. Eso es nación. Entonces, ¿qué significa país? Pues aquí sí, entonces podemos decir que país tiene que ver con lo que yo les decía, que no es nación, no está hablando de una etnia, de un grupo de personas. País está hablando de un lugar que tiene límites geográficos, como de un territorio. Eso es un país. Y por eso en el Nuevo Testamento Jesús no nos mandó a un país, nos mandó a grupos de personas, a etnias. Y etnia no es únicamente pues que uno lo asocia mucho a las etnias indígenas, pero aquí entre nosotros en Colombia hay muchas etnias. Decíamos que hay 86 no alcanzadas, en total. En total en Colombia se consideran 86 etnias. Esto es muy importante porque Jesús está diciendo, hagan discípulos de todos los grupos étnicos, no países. Vuelvo y repito. Jesús nos está diciendo en Mateo 28, hagan discípulos de todas las naciones, hagan discípulos de todas las tribus, de todos los grupos, los pueblos, todas las etnias, todos los linajes, todos los géneros, todos los gentiles, de grupos de personas. Obviamente los países están hechos por grupos de personas, pero lo que quiero decir es que este envío es a las etnias, a los grupos de personas. La obra que se hace allí es muy importante, es la que dice en Hechos 13:36, cuando ustedes saben que yo les he compartido que cuando Randy partió, una de las preguntas que yo le hacía al Señor, no por qué, porque pues no le preguntaba por qué. O sea, a Dios nada lo coge por sorpresa. Él no llega temprano, pero tampoco llega tarde. Y sabiendo ese principio y descansando en ese principio, yo le decía, pero Señor, hay muchas promesas que a mi manera de ver no se han cumplido todavía. ¿Qué pasa? Y entre más he estudiado, inclusive terminando de preparar esta noche, veía más cosas que el Señor me estaba mostrando. Y yo les he compartido esta porción de Hechos 13, porque fue una palabra que el Señor le reveló a Randy y la tenía muy en su corazón. Y cuando ya después de que él tuvo la condición de salud que le dio, cada día él se despertaba y decía, tú no te imaginas lo que es uno ser tan consciente de la gracia que Dios le dé a uno un día más de vida, cuando sabe que puede no amanecer. Y él era muy consciente de eso, esos 16, 17 años. Entonces esta porción se volvió vida para él, que dice en Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Y aquí está haciendo una comparación que aunque David, que fue pues ese padre reconocido en Jerusalén, que fue un pionero, que fue un reformador, que instituyó tantos principios de reino en un pacto antiguo, está diciendo aquí, les está explicando que aún él era humano y él moría, y entonces dice, durmió y fue reunido con sus padres, y él sí vio corrupción, porque la comparación que están haciendo es que Jesús no vio corrupción. Pero lo que yo quiero destacar aquí es que está diciendo que él cumplió la tarea que Dios le había asignado en su vida, a su generación, según lo que Dios le había dado, según la voluntad y la dirección que Dios le había dado.
Entonces, como parte del duelo que uno vive, esto fue un consuelo para mí, porque el Señor me decía, es que Randy cumplió la tarea que yo le asigné para su generación. Bueno, quiere decir esto, y el mismo Jesús lo está diciendo aquí en lo que leímos de las porciones de Mateo y de Marcos. Él mismo está diciendo, yo no estoy aquí para hacerlo todo. Es necesario que me vaya para que venga el Espíritu, el regalo del Padre, que ya sabemos que es el Espíritu Santo, porque lo que Él estaba diciéndoles a los discípulos y lo que nosotros tenemos que entender es, Jesús cumplió con la tarea, el propósito que el Padre le había dado de esos 3 años y medio, y ya le correspondía a los discípulos continuar con la tarea que a ellos les correspondía por su generación, y a ti y a mí nos corresponde llevar a cabo los propósitos que el Padre tiene como tarea que nos ha asignado a nosotros para nuestra generación. Y que cuando ya sea el tiempo de partir con el Señor, que yo pueda decir, yo cumplí con lo que Dios me dio, la obra, la tarea, el propósito que Él me asignó a mi generación. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que entender. Es tan lindo, esa fue la obra. Jesús la completó hasta donde a Él le correspondía. Pero como Dios es un Dios de generaciones y multiplicaciones, por eso es tan importante que seamos conscientes que yo tengo que dejar sembrado en mi generación todo lo que Dios me ha dado, mis talentos, mis dones, mis conocimientos. Por eso debo discipular, por eso debo enseñar, por eso debo compartir, evangelizar, por supuesto. A ti te corresponde y a mí todo el tiempo para que cuando sea el momento de partir con el Señor, que se pueda decir de mí y que yo pueda irme también en esa tranquilidad de saber cumplí con la tarea que Dios me dio. Recuerdo cuando llegamos, como yo acababa de irme a Estados Unidos para acompañar a Sara y mi yerno a ayudarles con las gemelas que estaban pequeñitas. Y había llegado hasta Houston, que es un viaje un poco largo. La noche anterior, cuando a la mañana siguiente, pues fue la noticia que Randy había partido. De inmediato, pues eran los 6, porque John Michael ya estaba allá también. Era poder regresar los 6, conseguir tiquetes en horas y venirnos. Y cuando llegamos acá, los muchachos me habían pedido que por favor, ellos querían tener el ataúd, pues la parte abierta del rostro de Randy. Yo les dije, no, yo no. Pero claro, para ellos ya Michael llevaba 1 año sin verlo, Sara también, y pues era muy importante. Y dije, bueno, está bien. Cuando ellos se acercaron primero, me llamaron y me dijo, mami, tienes que verlo. Y cuando yo me acerqué y le vi ese rostro, me acordé de esta porción, porque era un rostro de una satisfacción, combinado con un amor de ese encuentro con su amado. Y lo que yo sentía, gracias a Dios que sí lo vi, porque para mí fue cerrar algo en ese proceso de duelo. Y yo lo vi tan satisfecho de poder decir, cumplí, aquí estoy en las manos de mi amado. Y eso es lo que yo digo ahora, y es lo que yo quisiera que pudiéramos entender. Hay una tarea, una obra que Dios quiere que tú y yo hagamos, que es tan importante, te corresponde a ti, no a mí. Yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Cada uno, jóvenes, tú tienes la tuya. Nosotros no sabemos en qué momento Dios nos pueda llamar a su presencia. Para mí y para muchos nos pareció que la partida de Randy fue muy joven. Uno no sabe cuándo le corresponde. Cuando un niño se va, cuando un joven se va, le parece a uno que es muy pronto. Pero todo bajo el cielo tiene un tiempo, y el Señor tiene nuestros tiempos en su mano. Jesús completó su obra, finalizó su tarea,
¿Y cuál era el final de esa tarea? No solo era lo que se hace, que se predica, que se discipula, que se enseña, no solo es eso. Hay un propósito final que es cumplir la tarea, glorificar al Padre. Glorificar al Padre. Todo lo que tú y yo somos y todo lo que tú y yo hagamos solo puede tener ese fin, ese propósito final, glorificar, traerle la gloria al Padre. ¿Recuerdan cuando hicimos el estudio de Juan 17 y que les decía que había tres aspectos pues que el Señor me mostraba como tres peticiones centrales que Jesús le hacía al Padre? Y Él comienza en Juan 17 diciendo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Él ya sabía, su tiempo se había finalizado y la hora había llegado. Y aunque después Él sí dice lo que hizo, los que ganó para Él, los que están por ganar, los que van a seguir a Cristo, pero lo primero que Él dice es, ¿qué dice? La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cualquier gloria que el hombre pueda recibir no es para el hombre. La gloria que lleva el hombre es para llevar la gloria del Padre para que los demás crean. No para que Marcela lleve la gloria. Yo espero que la gloria que llevo, porque somos portadores de su gloria, la palabra lo dice, pero yo espero que la gloria que yo lleve sea verdaderamente que vean la gloria del Padre a través de Cristo. Y si no lo ven y no lo entienden, que podamos recordar y decirles, no soy yo, Él en mí, para darle la gloria al Padre. Ese es el propósito final de este mensaje de reino. Nosotros tenemos que seguir hasta completar lo que el Padre nos ha enviado a hacer para cumplir el propósito final, que es que Él sea el único que reciba la gloria. El cuarto punto es esto que hablamos de propósito. Ahora, la iglesia. El Ágape tiene una carátula y el pastor Luis Fernando decía, estamos hablando, y dice, soy influyente. Influyente. La iglesia de Jesucristo tiene que ser una novia influyente. Y por esto es que queremos ampliar esta serie para que entendamos que donde yo esté, caminando por la calle, trabajando en mi casa, con mi familia, con mis amigos, con extraños, que yo sea influyente y que este cuerpo y la iglesia de Cristo en Cali y la iglesia de Cristo en Colombia sea una iglesia influyente. ¿Qué queremos decir con esto? Pues influyente sí en obra, es muy importante en obra. Yo les he mencionado muchas veces que hay dos aspectos que no podemos separar, pero que tenemos que tener muy en claro que van juntos, y es el aspecto de lo que llamamos evangelizar a toda criatura, indispensable, por supuesto, además que está en la palabra de Dios. Y son dos mandatos, eso de evangelizar, pero también está el mandato de hacer discípulos de las naciones. ¿Qué diferencia tienen y por qué tienen que ir juntos? Así como les he dicho muchas veces, no solo vino Jesús para que nosotros lleváramos el mensaje de evangelismo, de ser salvos y quedar allí. Es parte del mensaje que esa evangelización que hacemos es para llevarlos por la obra de Cristo a reconciliarse con el Padre. Eso no se puede dejar por fuera. Y dentro de esa obra
están los dos aspectos o mandatos de evangelizar: números, lugares, extensión, multiplicación, sumamente importante. Pero si lo dejáramos así nomás, ¿cuántas situaciones vemos en la iglesia cristiana que son números, evangelismo? Eso es bueno, pero a veces no se encuentra la madurez del creyente, del Hijo de Dios. La madurez en entender lo que tenemos a través del Espíritu Santo y la responsabilidad que tenemos como representantes y embajadores de este reino sobre la tierra. Esa es la parte de discipular naciones. ¿Por qué? El evangelismo yo lo puedo hacer inclusive de una plataforma como es el ministerio del evangelista, con miles y miles y miles y miles, y vienen adelante o ahí en su puesto, hacen una oración y ya, quedaron evangelizados. Y ya, entraron al reino por decisión de aceptar el mensaje de salvación a través de Jesús. ¿Y qué pasa después con esas vidas? Por eso, cuando llegan aquí a la iglesia, son invitados, muchos ya se les ha compartido, los llevamos, los saludamos, les explicamos qué es lo que ha pasado en esta mañana que han venido. Y de una queremos que se puedan conectar con un proceso de discipulado. ¿Por qué? ¿Qué hace ese proceso de discipulado? Les enseña la palabra, les ayuda a crecer y madurar, les aconseja. Todo esto es un discipulado para que ese individuo comience a entender y a tener revelación y a aplicar los principios de la palabra de Dios a su vida y poderlos llevar a aplicar en la vida de otros. Por eso es el IMES, por eso es tan importante que tú te prepares en la palabra de Dios, que la conozcas, que la manejes, que se la puedas dar a otros. Todo lo que hacemos en este proceso del nuevo creyente que llega hasta, bueno, tú quieres servir en el ministerio, magnífico, esa preparación la tienes. ¿Por qué tenemos ahora la escuela de misiones como parte del sueño que habíamos tenido y apenas ahora se cumple? Es lo mismo, levantando generaciones para entender la importancia de salir y alcanzar y llegar a, pueda que vayan a otras naciones, pueda que no, pueda que se queden en su ciudad, pueda que algunos de ellos que salieron del colegio directo para acá y vayan ya, comiencen su carrera, pero en el lugar donde estén ya tienen el concepto y el entendimiento de los dos mandatos que tenemos, que es evangelizar a toda criatura y también poder discipular a las naciones. Propósito, iglesia influyente. ¿Qué es una iglesia influyente? ¿Qué es una iglesia influyente? Cuando George Otis vino aquí hace 21 años a Cali, oyendo del despertar que estaba sucediendo a través de la oración unida, oyendo de la transformación que estaba trayendo en la ciudad a nivel de gobierno, a nivel de la unidad de la iglesia, muchos resultados, mucho fruto que dio. Lo que estaba diciendo cuando hizo el primer video, que se llama Transformaciones, lo que él estaba diciendo era, la iglesia está afectando el tejido social de la ciudad de Cali. Eso era lo que estaba diciendo. Hoy en día la iglesia en Cali es muchísimo más grande. Hay más de 400 o 500 iglesias en esta ciudad. Y se pregunta uno, bueno, ¿qué porcentaje de la ciudad ha afectado la iglesia? No lo sé, no sé si es algo medible, si hay estadísticas de eso en Cali, pero lo que sí sabemos es que falta mucho por hacer. ¿De acuerdo? Falta mucho por hacer con las leyes, falta mucho por hacer con la justicia, falta mucho por hacer con la educación. ¿Y saben a quién le corresponde eso? A la iglesia. Si nos ponemos a ver en estas áreas que les he mencionado, educación, el modelo de Dios era que esa nación de Israel llevara toda la educación en ellos.
Ellos tenían la educación, ellos tenían su sistema económico, inclusive hoy en día todavía el pueblo judío, ellos manejan su propio sistema económico y se preguntan, bueno, ¿por qué tanto éxito económico y prosperidad? Porque es que ellos manejan los principios de Dios. Y lo que queremos es que la iglesia de Jesucristo entienda que el modelo de Dios es de educación, es de economía, es de gobierno. Dice que Jehová es el juez, el legislador y el rey. Son las tres ramas del poder: judicial, ejecutivo, legislativo y ejecutivo. Ahí están las tres ramas de poder. Todo está en la palabra de Dios. Todas las esferas en que nosotros funcionamos como una sociedad, los medios de comunicación, las artes, la misma iglesia o la religión, como algunos lo llaman. ¿Qué más me faltó? ¿Qué no nombré? Economía, gracias. Educación ya está. Ya está comunicación. Entretenimiento. ¿Se imaginan con esta película que proyectamos aquí el viernes, Profundos de Turfe Extrema, que es una película hecha por productores cristianos? Gloria al Señor. Juan Carlos, te vi esta mañana, no sé si todavía estés por aquí. Por allá estás, levanta la mano. Ahí está uno de los productores que dirigió. Ponte de pie, Juan Carlos. Padre, te damos gracias por estas comunicaciones, esta área de entretenimiento. Están los dos, Derby también. Por esta área de entretenimiento en que lo que ha empezado como Cali God queriendo decir Dios, Cali God, de estas películas y estos medios de comunicación saldrán con tu mensaje desde Cali, saldrán a este país, saldrán a otras naciones, a otras etnias, y seguirá levantándose en esta ciudad y en Colombia esta clase de comunicación, esta clase de medios, esta clase de películas, para glorificar al Padre y para traer a muchos a su reino. Amén. Amén. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Que no es fácil? No, no lo es. Porque la mayoría de lo que ¿quién me decía? Creo que el pastor Luis Fernando, tú me estabas diciendo que los 5 canales de YouTube, los 5 más influyentes, ¿saben de quién son? No son de la iglesia. ¿Saben de quién son? De los grupos LGTBI. Los 5 más influyentes. ¿Dónde está la iglesia? ¿No es algo que nos ha comisionado Dios? ¿No tenemos los dones para hacerlo? Claro que sí. Entonces la iglesia entera tiene que despertarse y cambiar paradigmas, y los medios no son solo para proyectar aquí para que estemos cómodos y entendiendo y muy fácil y aún no sacando la Biblia porque lo tengo todo proyectado. Es para sacarlo. Es para donde yo esté trabajando o donde yo esté viviendo, donde yo esté estudiando. Todo eso es mi esfera donde Dios me ha puesto con el propósito de ser influyente. Influyente. Entonces, ¿influyente para qué? Para transformar. Para transformar. Que si puedo transformar todo Colombia, yo sola no puedo. Pero donde Dios me ha puesto, en esa esfera, Él ya me ha dado influencia para impactar, para traer un cambio. Y tú, en donde Dios te ha puesto, ya te ha dado los dones necesarios para ser de influencia para el reino, para impactar. Mi pregunta es, ya terminando, ¿en qué consiste mi tarea? El Padre, ¿en qué consiste mi tarea? Hazle esa pregunta.
¿Cómo la puedo llevar a cabo? ¿Cómo puedo cumplir el propósito con mi generación? Vamos a ponernos de pie. Para que tú seas glorificado en mi generación. Hagamos esta oración. Padre, ¿en qué consiste mi tarea? ¿Cómo debo llevarla a cabo? Pregúntale, ¿cómo debo llevarla a cabo? ¿Cómo quieres que yo cumpla el propósito por el cual fui creado, por el cual recibí vida eterna? Dile, yo quiero acabar mi tarea con mi generación, cumpliendo tu voluntad, para lo cual tú me has puesto en esa esfera, para que yo sea influyente. Dilo, para que yo sea influyente, para que tú seas glorificado en mi generación. Dile, Señor, yo quiero un cambio en tu esfera. Dile, en la educación, en la economía, en mi familia. Dile, yo quiero un cambio. Yo quiero una transformación. Y yo quiero ser el agente que produzca y traiga cambio. Quiero ser influyente. Declara ahora y pon las manos sobre tu cabeza. La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo y nos dice también que transformemos nuestra mente. O sea, hay una parte de la promesa de la obra redentora que Cristo ya hizo, pero hay una parte que a ti y a mí nos toca cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de hablar. Y para eso hay que conocer la palabra de Dios. Nos dice que tenemos que llevar todos los pensamientos que no están de acuerdo con Cristo, o sea, su palabra, cautivos esos pensamientos. Y como no los puedo coger con la mano, no son físicos, no son materiales, quiere decir que yo tengo que disciplinar mi boca, porque el poder del cambio viene por la boca. Cambiando mis pensamientos con la palabra de Dios, meditando, leyendo, masticando, revelándose la palabra, memorizándola, estudiándola y hablando vida, hablando vida, hablando vida, hablando vida. Para que se pueda renovar tu mente tienes que tomar tiempo. Dile, Señor, hago una promesa contigo. Tomo la decisión de tomar más tiempo en la palabra. Más tiempo. Y así como decimos cuando en la promesa ofrenda de fe que el año pasado di tanto, este año voy a aumentar un poquito más y yo voy estirando mi fe y voy aumentando la capacidad de tener fe en ver lo sobrenatural de Dios en la provisión para yo poder dar. Haz lo mismo con el estudio de la palabra. Dile ahora al Señor, te voy a dar tanto tiempo más cada día, un compromiso. Y vas a comenzar a ver tu mente renovada y renovada. En estos días entré por Facebook a ponerle una notica de cumpleaños a una persona. No es miembro aquí de la iglesia, pero es una persona creyente, y entonces la quise saludar. Y cuando uno entra, entonces a veces empiezan a salir otras cosas de YouTube y un poco cosas así. Y yo vi eso y dije yo, estos chistes, qué horrible. O sea, si este es el testimonio que esta persona está dando de doble sentido, groseros, que empecé a orar por ella. Dije, yo no sabía esto. ¿Dónde está la mente renovada? Y esto era lo que estaba enviando. Entonces, si no estamos metidos comiendo esto a diario, mañana, tarde y noche,
no puede renovarse mi mente. Es imposible. Y si no se renueva mi mente, no voy a ser transformado. Y si no soy transformado, posiblemente sí sea influyente, pero no para el reino de Dios. ¿Y para qué? Dile: Padre, para que tú seas glorificado en mí y en mí a ti, por mí a ti, por medio de mí, que tú seas el glorificado. Hay una frase que es muy conocida de San Francisco de Asís. Cuando fui a visitar en Italia, donde era el convento, donde él empezó su ministerio, digámoslo así, su orden de franciscanos, y dice: seré testigo todo el día, todos los días, y cuando sea necesario recurriré a palabras. Lo deja uno pensando, ¿no? Seré testigo todo el día, gracias, todos los días, y cuando sea necesario ya recurro a palabras. ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy fuerte. Quiere decir que lo que los demás puedan ver de mí todo el día, las 24 horas o las horas que me puedan ver, lo que los demás puedan oír y ver de mí todos los días, 7 días a la semana, tiene que ser suficiente para que yo impacte y sea una persona de influencia. Mi testimonio. Dile: Señor, seré testigo todo el día con mi vida. Seré testigo de ti todos los días a través de mi vida. Y seré un impacto para mi generación, para transformar el mundo, para ver una revolución en Colombia, para ver una revolución global. Necesitamos sacudir nuestra ciudad, nuestra nación, sacudir el globo entero. La iglesia, tenemos que ser influyentes en la política, en la economía, en lo que sea. Señor, has tenido misericordia con Cali. Sigue derramando a través de los cielos abiertos tu misericordia. Ese despertar, un avivamiento trae a nuestra nación con arrepentimiento, con santidad, empezando en la iglesia. La palabra de Dios nos dice que por su misericordia los primeros que nos debemos juzgar somos la iglesia, la familia de Dios. Ahora mismo, Espíritu Santo, convénceme de mi pecado, de lo que he prometido y no he hecho, que no he cumplido, de lo que he hecho sabiendo que estoy quebrantando tu ley, y de lo que no he hecho porque no te he conocido en tu palabra. Perdóname. Dile: perdóname. Y Señor, a través de nuestras vidas, trae esa explosión, trae esa revolución a través de la integridad y la santidad tuya en tu iglesia, empezando por mí, Señor. Dile: a través de la santidad y la integridad en tu iglesia, empezando por mí. Dilo otra vez: a través de la santidad y la integridad, empezando por mí. A través de la santidad y la integridad, empezando por mí, oh Dios. Una iglesia influyente, una iglesia influyente, una iglesia influyente que afecte, que impacte, que traiga cambio. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga brillar su rostro sobre ti. Y acuérdate que tú eres un agente de transformación, que tú eres impactante e influyente.
te bendigo, que cuando salgas de aquí te acuerdes, siempre estás en tu campo de evangelización, misionero,